parte, en lo que es en geometría plana, tenemos algunos ejercicios que son relacionados a problemas de aplicación y otros ejercicios relacionados a gráficas, ¿sí? Donde nos pide por medio de la tesis, de la hipótesis y de teoremas, todo esto demostrar, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando a la par y van a ir desarrollando y vamos a ir viendo un análisis de unos pocos por el tiempo para que ustedes puedan orientarse cómo ir desarrollando el resto de los ejercicios, ¿sí? Entonces voy a habilitarles en la primera parte, vamos a hacer el número 2, ¿sí? Dice la diferencia de dos ángulos suplementarios corresponde a pi sobre 3 radianes. Dice la pregunta hallar el complemento del ángulo menor, ¿ya? Entonces voy a ir marcando las partes importantes que tienen que, que tomarse en cuenta, ¿no? Entonces vamos viendo dentro de esto, dice, por ejemplo, dice la diferencia de dos ángulos suplementarios, ¿no? Lo que me está hablando aquí es que son ángulos primeros, son suplementarios, ¿ya? Si dice que son suplementarios, deberían tener la suma de los dos ángulos 180 grados. Luego me dice que es pi sobre 3 radianes. Esa conversión yo tengo que hacerlo. Me dice pi sobre 3 radianes. Pi, debemos tomar en cuenta que pi vale 180 grados, ¿no? Si me dice sobre 3, deberíamos entender que es el valor de 60 grados, ¿sí? Luego me pide hallar el complemento del ángulo menor. Esta parte es muy importante. Cuando me dice el complemento del ángulo menor, está pidiéndome no del suplementario, sino del complementario, ¿cierto? Cuando me dice el complemento del ángulo menor, ¿sí? Entonces es otra parte importante. Me dice ángulo menor, no me dice ángulo mayor. Entonces vamos a ir, recuerden que para este tipo de ejercicios es necesario plantear ecuaciones, ¿no? Entonces, la primera parte es plantear dos ecuaciones, ¿ya? Tienen un minuto para plantear las ecuaciones. Desarrolle, por favor. Plantee dos ecuaciones. Voy preguntando de forma indistinta cómo tiene planteada su ecuación, ¿ya? Trabaje, por favor. Joaquín no tiene cámara. Bueno, gracias por avisarme. Voy viendo que estén trabajando. Habiliten cámaras, por favor. Dominic, Daniela Narváez, Martín Terán, Luisa Campaña, habiliten cámaras. Javi, Javi. Dígame, Suplementario es 180 o 90 grados. 180. Ya, gracias. Veo cámaras habilitadas trabajando, por favor. Ahorita tiene que plantear dos ecuaciones, ¿no? De acuerdo a lo que le está pidiendo en el problema. $30. Vayan terminando las dos, el planteo de las dos ecuaciones. Antes, recuerden chicos, antes de ingresar a la reunión tienen que revisar que estén funcionando bien sus dispositivos, ¿no? Lo que es audio y video es importante para este tipo de reuniones. Sí es importante que eso lo revisen con tiempo. Y a los que plantearon la ecuación, pongan su mano virtual, por favor, levanten su mano virtual los que tienen planteadas las dos ecuaciones. Ya, ¿quién más?
Ya, ¿qué más? Ya. A ver, vamos habilitando lo que es micrófonos, ¿no? Darío, ayúdeme. Buen día. Buenos días, Fabi. ¿Cómo está, Darío? A ver, dígame, ¿qué ecuaciones planteó? Ya, la primera ecuación, x más y es igual a 180 porque dice que los ángulos son suplementarios. Ya, Y la otra, x menos y es igual a 60 por lo que nos dice ese ejercicio. ya, Y luego ya solo despejé x, reemplacé en la siguiente, seguí resolviendo, me salió 60. ya, Y como dice que tengo que encontrar el complemento, sería 90 menos 60 y me dio ya, 30. ya, listo. Vamos a ver, gracias, Darío. Fíjense en ustedes que cuando ustedes analizan un ejercicio es conveniente plantear una gráfica, ¿no? Entonces, observen ustedes en el número 2 dice, los que están siendo suplementarios van a ser 180, ¿cierto? Entonces, partimos, yo puedo poner cualquier letra a cualquier ángulo, ¿no? Entonces, en este caso puedo poner x más y. La primera ecuación es igual a 180, ¿ya? Está planteada la primera ecuación. La segunda ecuación, de acuerdo a lo que me da el dato, me dice que x menos y, ¿cierto? Este valor me da igual a pi sobre 3, pero pi sobre 3 vale 60 grados. Ya tengo las dos ecuaciones, ¿sí? Estas dos ecuaciones puedo aplicar cualquier método. El método más rápido y más conveniente es el método de sumas y restas, ¿no? Porque ya está el uno positivo y el otro negativo en las 10, si ustedes observan. Entonces, como vamos nosotros a tomar este método, lo único que tenemos que ir haciendo es sumar en forma vertical, ¿sí? Entonces, para sumar en forma vertical, ¿qué me quedaría? 2x es igual a ¿cuánto? La y se elimina, ¿no? Sería 180 más 60, me quedaría 200, perdón, me quedaría, sí, 240, ¿no? Entonces ponemos 240, ¿ya? Por lo tanto, x va a valer la mitad, ¿no? X va a valer 120. Y ahí tenemos el primero, el valor de x. Luego necesitamos nosotros sacar el valor de y, ¿ya? Este, damos entendido que como es mayor el ángulo, es más grande el ángulo, va a ser el mayor. Pero en el problema, aquí les regreso un ratito, en el problema no nos pide del mayor, sino nos pide del menor, ¿no es cierto? Entonces necesitamos sacar el otro ángulo. Entonces para eso simplemente restamos de 180. Entonces el ángulo Y va a ser igual a ¿qué? A 180 menos 120. Y esto me va a quedar un valor de 60. ¿Ya? Hasta ahí estaría resuelto el ejercicio, ¿sí? Pero nos está pidiendo el complemento del ángulo menor. No nos pide cuáles son las respuestas de los dos ángulos suplementarios. Esto es muy importante, chicos, que tienen que interpretar lo que les está pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso me dice el complemento del ángulo menor. Vamos a la gráfica que está al lado. En la gráfica que tienen ustedes al lado observan un complementario, ¿no es cierto? Esa línea entrecortada va a formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, el primer ángulo, voy a tomar en cuenta al ángulo menor, le voy a tomar como valor de ¿cuánto? De 60, ¿sí? Y al ángulo que es el complemento, les voy a escribir aquí para que puedan diferenciar los ángulos, ¿no? Entonces aquí les voy a indicar los ángulos de acuerdo a los datos que obtuvimos, ¿no? Entonces en este caso, a ver, déjenme ver que se ingrese como cuadro de texto. Ya, listo. El ángulo mayor le vamos a poner el ángulo X que nos salió en la respuesta, ¿no? Y el ángulo menor le vamos a ponerle el valor de Y en la primera gráfica, ¿sí? Vamos avanzando a la segunda gráfica. Tenemos en la segunda gráfica el menor ángulo, que va a ser el valor de Y, ¿sí? Aquí ponemos Y. Y el ángulo que va a ser el complemento que me pide en este caso, va a ser el ángulo, le voy a poner una letra Z, ¿ya? Con eso yo ya puedo identificar los ángulos y puedo determinar el valor que corresponde, ¿no? Entonces, como me pedía el complemento, lo que necesito sacar es el dato que me está pidiendo de Z. Entonces, Z va a ser igual a ¿qué? Como es complemento, los 90 grados le resto Y. ¿Sí? Entonces, Z va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 90 grados
menos lo que tenía en Y, que es los 60 grados. Por lo tanto, Z ha sido igual a ¿cuánto? A 30 grados, ¿sí? Eso es lo que me estaba pidiendo, ¿no? Entonces es importante, chicos, que nosotros vayamos analizando bien detenidamente, vayan subrayando los problemas, las partes que son más importantes para que puedan diferenciar y puedan ver cómo se va obteniendo cada uno de los ejercicios. Esto es muy importante. Si yo no le leo bien al problema, no le comprendo al problema, difícilmente voy a poder plantear un tipo de ecuación como las que estamos planteando y no voy a obtener el resultado, ¿no es cierto? Entonces, es importante esto, sí. Puede hacerse también un bosquejo, una gráfica, algo que le ayude para poder identificar los datos del problema. Esto es muy importante. Fíjense en esta gráfica, ya en la primera hice de los suplementarios, pero me dice complementario, entonces tengo que ver otra gráfica donde me dé sobre complementarios específicamente. Y en base a esto voy a poder ir determinando yo los datos que me va pidiendo, voy a poder plantear ecuaciones, voy a poder hacer reemplazos, encontrar los valores y sacar el resultado, ¿no? Es importante en estos problemas las ecuaciones. Tiene que plantear bien las ecuaciones. Si no plantea bien las ecuaciones, no sale el ejercicio, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿Sí está claro? Vamos con el siguiente, ¿ya? Vamos a analizarle el número 8. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor, un voluntario. Yo, A ver, léale, por favor, gracias. de dos ángulos complementarios, los 4/3 de uno de ellos más la sexta parte del otro forman un ángulo recto. ¿Cuánto mide cada ángulo? Ya. Respuesta: No, no, 64. no le dé la respuesta ahí nomás. Isaac, usted mismo. A Sí. ver, ¿cuáles serían los datos importantes en el problema? A Según lo ver, que le lee usted. saber qué son ángulos complementarios. Ya, a ver, primerito entonces vamos marcando, ¿no es cierto? Ángulos complementarios, la primera parte importante. Ya, ¿cuál otra parte es importante? Que las 4/3 de uno de ellos es más que forman un ángulo recto. Ya toda esta parte, ¿no? Los 4/3 de uno de ellos más la sexta parte del otro forman un ángulo recto. Correcto, esa es la segunda parte muy importante. Hay dos partes que son bien importantes. Gracias, Isaac. Fíjense aquí, nos da complementarios, ya nos identifica. Si dice complementarios, la suma de los dos va a ser 90 grados. Eso ya tenemos que saberlo de memoria, ¿no? La suma de suplementarios 180, la suma de complementarios 90, ¿ya? Vamos analizando la segunda parte. Esta parte es importantísima. Dice los 4/3 de uno de ellos, ¿no es cierto? Hasta ahí puedo hacer un paréntesis. 4/3 de uno de ellos, ¿ya? Tengo que asignar letras, tengo que asignar valores. ¿Cuánto vale el uno? ¿Cuánto vale el otro? Luego dice más la sexta parte del otro, ¿no es cierto? Forman un ángulo recto. Ángulo recto es el ángulo que va a medir 90 grados, ¿sí? Listo, un minuto, planteen dos ecuaciones. Rapidito, vamos planteando dos ecuaciones. Los que pueden, por favor, habiliten el micrófono con las cámaras, porque veo algunas cámaras cerradas de las que ya me mandaron por interno la justificación. Por favor, traten para las siguientes clases de ir arreglando lo que son la cámara y el audio, ¿sí? O ver un dispositivo donde les funcione las dos partes importantes, ¿no? Para estas reuniones. Ya quiero ver dos ecuaciones planteadas, ¿no? Les habilito la gráfica. Ángulos complementarios, 90 grados, ¿no? ¿Puede volver al problema, porfa? Ya. Ahí está, el octavos, ¿no? Gracias. Ya.
30 segundos, chicos, no más tiempo. Estamos con el tiempo, necesito explicarles otros ejercicios. 30 segundos. Diez segundos. Ya veo manos levantadas. Alguien que me ayude. Las ecuaciones, ¿cuáles son? Quiero ver manos levantadas y deben tener las ecuaciones, que es el paso principal para poder resolver los ejercicios, ¿no? Ya aquí más. A ver, Anaí, habilita el micrófono, por favor. Buen día, Anaí. A ver, la primera ecuación me salió x más y es igual a 90. Ya, correcto. La otra le puse 4/3 de x más 1/6 de y es igual a 90. Ya, usted mismo, ¿qué haríamos luego? Despejamos la x en la Ya puede primera. ser la X o la Y, ¿no es cierto? En cualquiera de las La dos. primera. ¿Y, Ajá. qué sistema de ecuación va a plantear? El de sustitución. Ya, tienen un minuto para sacarme la respuesta, ¿sí? Gracias. Aquí tienen las ecuaciones planteadas, ¿no? Estas son las dos ecuaciones muy importantes. 4/3 de X más 1/6 de Y es igual a 90, ¿ya? Con estas dos ecuaciones ya tienen que sacarme, por favor, los resultados, cuánto vale X y cuánto vale Y, ¿ok? Rapidito, un minuto. Un minuto, chicos, no se demoren tanto, estamos con el tiempo. Profe, Ujú. puede, ¿cómo sé que es X más Y 90? O sea, no, yo Porque en el pensé que X, problema, ver aquí en el problema, les dice, ya, esta parte es importante, dice, los 4/3 de uno de ellos, ¿no es cierto? Vamos a la ecuación. Ya, 4/3 de uno de ellos. En este caso le puse 4/3 de X. Estamos bien hasta ahí. sí, Luego nos dice, los 4/3 de uno de ellos, dice, más la sexta parte del otro, vamos a la ecuación, más el 1/6 del otro, dice, forman entre los dos un ángulo recto. Entonces, como es un ángulo recto, todo ángulo recto debe medir ¿cuánto? 90 grados. Entonces ahí queda la ecuación planteada. ¿Sí quedó claro? ya. Sí, sí, profe, sí. Ahora sí desarrollen el sistema de ecuaciones. Cualquier método. Siempre traten de ver el método que sea más fácil para resolver las ecuaciones, ¿no? Es importante eso. Hallan el uno, el un dato y reemplazan en el otro. Si yo tengo ecuaciones con fracciones, ¿qué podría ser? ¿Quién me ayuda? A ver, un voluntario, no todos a la vez. Alguien que me ayude. ¿Qué hago cuando tengo ecuaciones fraccionarias? ¿Qué puedo hacer para convertir en ecuaciones lineales sin fracciones? El mínimo. Exacto, saco el mínimo, reduzco términos, dejo todo expresado sin denominador, ¿no? ¿30 segundos? Ya tienen que ir terminando.
En la ecuación que acabo de escribir, esa ecuación es cuando ya está sacado el mínimo común, ¿no? Entonces ahí queda la ecuación de esa forma. Con eso ustedes pueden aplicar cualquier método también, ¿no? Esa ecuación que ya está escrita ahí es la que ya está sacado el mínimo común de la segunda ecuación y está resuelto. Ahí sí solo apliquen un método. Listo, chicos, voy viendo manos levantadas, ya tienen que sacar los valores, solo tenían que aplicar un sistema de ecuación. Ya, aquí más va terminando. Vamos, chicos, no demoren, vamos viendo manos levantadas, voy viendo ahorita. ¿Quién más? Tienen que ir sacando ya los valores de X y Y, ¿no? Vale, está muy alta su cámara, bájale un poquito. Un poquito más, bájale. Está hacia el techo, está esa cámara. Es un poco más, ahí, por ahí, por ahí. Listo, ya quiero ver manos levantadas, ya debería estar ese ejercicio resuelto. A ver, Doménica, habilite el micrófono. Ya Bueno, sacó. saqué Y, ¿Cuánto le dio Y? 25,7. Ya, 25,7. Y ahora sí ya tenemos Y, ¿qué haríamos para X? Eso lo tengo que reemplazar, justo eso estaba haciendo. Ya, entonces al restarle para X me quedaría 90 menos el valor que me dijo, ¿no es cierto? 90 menos 25,7, ¿cuánto le da entonces? Réstale y me dice el valor ya. 64,3. Pero es 64,3. Ya, recuerden que la suma de los dos nos tiene que dar 90, ¿no? Ahí completa el ángulo, que son complementarios, ¿sí? ¿Estamos claros? Vamos avanzando rápido al siguiente. Este quedó claro, ¿no? No era complejo, teníamos que... Esta parte era lo más importante, plantear la ecuación. La segunda ecuación creo que era lo más importante. Sí, la que está marcada ahí. Si usted plantea esa ecuación, el resto sale, ¿sí? Entonces es importante esa ecuación que era lo más importante de ese problema. Vamos a ver el siguiente, vamos al 10. A ver, dígame. ¿Cómo sacó lo de que dice 24x más Ah, 3? esa le hice sacando el mínimo común entre las dos fracciones para dejarle solo como una ecuación lineal, sin fracciones. Pero, ¿cuál es el... ¿Cómo El sacó mínimo, el mínimo ahí le tomé, multiplicando los dos directo le puse 18. El Ya. mínimo 6. Y 18 por 90 me dio 1620. Sí, Ya. ya. Vamos al siguiente, a ver, vamos a ir viendo por aquí el 10. A ver, léame por favor, habilite el micrófono, Vanessa. El número 10. Sí, Ya ver. Los 5 cuartos de un ángulo menos la cuarta parte de su complemento dan su complemento aumentado en pi sobre 2 radio. ¿Cuánto mide el ángulo? ya usted mismo, ¿cuáles son las partes importantes? Eh, los 5 cuartos de un ángulo menos la cuarta parte de su complemento. Ya, primera parte importante, ¿cuál más? Y dan su complemento aumentado Ya, en pi sobre 2 radio. listo, gracias. Planteen la ecuación, un minuto. Ya, en base a ese planteen las dos ecuaciones. Un minuto, por favor. Una ecuación creo que interviene aquí. Aquí creo que es una sola ecuación, ¿no?
30 segundos. Manos levantadas de los que tienen la ecuación o las ecuaciones. Listo, chicos, a ver, ¿quién me ayuda con al menos una aproximación de la ecuación? A ver, Camila, habilite el micrófono. A ver, le puse 5 cuartos por A, o sea, yo le pongo A en vez de, Ya, ya, 5 cuartos por A menos un cuarto que multiplica a 90 menos A, que es el complemento. ya, Ese es igual a 90 menos A más 90. ya, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacó 90 menos A? El complemento de A es ¿Cuál es 90 el menos A. complemento de A? ¿Cuál es el otro ángulo del complemento de A? No. El otro ángulo del complemento es B, pero si dice complemento de A le resta 90 menos el ángulo. Correcto, bien respondido. Bien, Camila. Gracias. Ya. De nada, Fabi. En el caso de Camila le tomó como A, ¿no es cierto? Igual podemos hacerle cualquier valor, cualquier letra, ¿sí? La primera ecuación siempre es muy importante. X más Y es igual a 90 grados, ¿ya? El complemento en este caso va a ser el segundo ángulo. Entonces me va a quedar 90 menos X, como pueden ver ahí, ¿sí? Ya tengo la primera ecuación. Me dice Y es igual a 90 menos X. ¿Cómo me dice el problema? Me plantea, dice los 5 cuartos, ¿cierto? Del primer valor, del primer ángulo, menos el 1/4 del otro valor, del complemento de su ángulo. En este caso vendría a ser de 90 menos X, ¿cierto? De 90 menos X. Es igual, me dice a qué. Dice que es igual a su complemento a 90 menos X, ¿cierto? Aumentado a 90. ¿Ya? Aumentado en 90. Entonces, esta ecuación es la clave para resolver el ejercicio. ¿Sí? Esta ecuación es muy, muy importante para que ustedes puedan encontrar el resultado, ¿no? Entonces, en base a esta ecuación, fíjense ustedes que tienen todo ya en base a X, ya no tienen nada en base a Y. Saquen el valor de X. ¿Cuánto les da? 1 minuto. 1 minuto, no más.
Galo, habilite su micrófono. Buen día, Sí, Galo. Fabi. Sacó el ejercicio, ¿cuánto le dio X? No, aún no acabo. Ya, apuren, por favor. Ya le digo yo. Emily. Buenos Sacó el días, valor de Fabi. X. Buenos días, Emily. Sacó el valor Aún de sigo X. haciendo. Fabi, ¿puede regresar un ratito al problema, por favor? Ahí, al 10. Sí, por favor. Ya. Gracias, Fabi. ¿Quién ya sacó? Levanten sus manos, por favor. Ya tiene la ecuación, solo tiene que sacar el valor de X. Eso es solamente procedimiento. Ya, ¿quién más? Ya, ¿quién más? Quiero ver más manos levantadas. ¿Quién más? Isaac. Sí, ¿Qué pasó, Isaac? Se me demoró. yo sí le puse la mano, sino que no se No mantiene está todo el, ninguna mano levantada aquí. A ver, ¿cuánto le que dio no se Isaac? mantiene todo el tiempo. ¿Cuánto le dio Isaac? Me dio 71,8. En el ángulo. Ujú. Ya. ¿Quién tiene otro resultado? Doménica. A mí me Darío. dio 81, Fabi. Ya. Darío, ¿cuánto le dio a usted? A mí también me dio 81, Anaí. pero no utilicé esas ecuaciones que... Yo Ya, no tampoco, importa. yo le puse 81. Ya, no importa. Lo importante es que al aplicar cualquier ecuación, el proceso, el resultado llegue a lo mismo, ¿sí? Vamos viendo por acá quién más. Sebastián Guerrero, ¿cuánto le dio? ¿Sí me escucha? Sí, 81 también. Ya. El valor que les da es de 81, ¿no? Aquí solo es despeje de ecuación nomás, despeje de la incógnita X, ¿no? ¿Estamos? Lo importante era esta ecuación, ¿sí? O el proceso que usted haya aplicado, igual le tiene que llegar el valor de 81. ¿Estamos claros? Ya, vamos avanzando por el tiempo, ¿sí? Estamos con el tiempo. Vamos a las tesis, ¿ya? A ver, quiero verles planteando un procedimiento en este ejercicio. Les explico, ¿no? Son dos rectas paralelas, fíjense ustedes en la gráfica, ¿ya? La primera está en la parte superior y la última de azul está en la parte inferior. Este zigzag que se forma, ¿no es cierto? Es en el ejercicio original, ¿ya? Aquí les da alfa, que le estoy marcando, y abajo les da beta, ¿ya? Un artificio, se podría decir, una manera para poder entender más, de mejor claridad este problema, me dice en la tesis, me dice que alfa más beta, ¿cuánto vale? ¿Sí? O también que compruebe que alfa más beta es igual a la suma de los tres ángulos, que igual voy a sacar un valor, ¿no? Entonces, ¿qué hago para orientarme? Si estoy trabajando con rectas paralelas, recuerden que hay un postulado teorema que dice que cuando entre dos rectas paralelas, ¿no es cierto?, cruzadas por una transversal, los ángulos alternos e internos, ¿qué vienen a ser? Ángulos iguales, ¿sí? Entonces, traza estas líneas alternas que están de rojo, todas estas tres líneas que están de rojo, para poder aplicar este teorema. Y con esto yo voy a sacar. Entonces, fíjense en ustedes, en la parte superior tengo el ángulo 1, el alterno 1. Tengo abajo el ángulo X, yo le pongo como ángulo X, el alterno X, ¿no es cierto? Quiere decir que el ángulo 1 más el ángulo X me va a dar el ángulo alfa, ¿no es cierto? Y luego voy al siguiente, digo el ángulo 2. En el ángulo 2 tengo Y, alterno, Y. Y el último, el ángulo 3, alterno, 3. El ángulo beta me va a quedar Y más 3, ¿cierto? Entonces, por favor, 2 minutos les doy para que demuestren esta tesis, ¿ya? Utilicen sumas de ángulos y utilicen alternos internos entre paralelas, ¿ya? Trabajen, por favor.
Un minuto. $30 segundos. Listo, vamos terminando. Alguien que tenga, levante su mano o al menos que se acerque al proceso. A ver, voy viendo manos levantadas. Ya. ¿Quién más? Bien, ¿quién más? A ver, vamos viendo por acá. ¿Quién no me ha trabajado todavía? Vamos viendo. Isabela, habilita el micrófono. Buen día, Buenos Isabela. días, David. ¿Tiene algo? No, ¿Alguna no, ecuación? ¿Algo planteado? solo tengo que 1 más x es igual a alfa. Ya. ¿Y el otro? El beta, que es igual. A y más 3. Ya. El ángulo 2, ¿a qué es igual? A x más y. Podría relacionar ecuaciones, ¿sí? Mm. Ya. Celeste, habilite el micrófono. Ya, dígame, Celeste, ¿cuánto tiene algún proceso o algo? O sea, creo que me quedé hasta el mismo punto que se quedó Isa, solo que yo relacioné el 2 con el alfa y el 2 con el beta y después creo que despejé X y despejé Y. Ya. Siempre tienen que tratar de llegar a la tesis, no se olviden, ¿no? Atiendan, por favor, por el tiempo les voy a explicar, ¿ya? Vamos a ir viendo. Aquí nos dice, ¿no es cierto?, que alfa más beta debe ser igual a 1, 2 y 3, ¿sí? Vamos a la demostración. Dice que alfa más beta en el gráfico tenemos que corresponden, ¿no es cierto?, al ángulo 1 más del ángulo X, más del ángulo Y más del ángulo 3. ¿Por qué? Porque el ángulo 2 que está aquí, ¿no es cierto? El ángulo 2 corresponde a ¿cuál? Al ángulo X más del ángulo Y, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo estos, relaciono y digo que el ángulo alfa más el ángulo beta, si reemplazo el ángulo X más Y por el ángulo 2, voy a llegar a obtener el proceso que me dice, en este caso, que alfa más beta va a ser igual al ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3. Ustedes pueden plantear, esta es una de las tantas que pueden plantear, ¿no? Hay otras que pueden igual ir relacionando las ecuaciones, ir simplificando hasta que les vaya quedando al reemplazar las ecuaciones como el valor de 1 más 2 más 3. En este ejercicio, recuerden que siempre es importante relacionar los valores que yo voy teniendo.
Entonces se van repitiendo en algunos casos 1, X, Y y 3. Entonces, si tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, puedo resolver el ejercicio. Puedo sacar o puedo reemplazar valores y sustituyendo, como en este caso. En vez de X más Y, que corresponde al ángulo 2, ¿no es cierto? Me está poniendo que este valor es igual a ¿qué? Al ángulo 2. Entonces, al reemplazar el ángulo 2 por el ángulo X más Y, yo voy a obtener el resultado final que me dice que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual al ángulo alfa más beta. Les repito, este es uno de los procesos. Pueden haber muchos procesos que lleguen al mismo resultado. Lo importante es que ustedes vayan relacionando las ecuaciones o vayan relacionando los datos que les van dando en el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver en este ejercicio de aquí por el tiempo, nos dice lo siguiente. Aquí tenemos nosotros, les voy a quitar este ya para que podamos observar. Dice, este es el dato, ¿no? del ejercicio. Nos dice que el ángulo COA, ¿sí? Este ángulo que estoy marcando aquí, ¿no es cierto? Dice que es igual al ángulo alfa más el ángulo beta sobre 2. Eso me dice que compruebe, ¿no? Entonces aquí se va a plantear dos ecuaciones. La primera me dice COA. Este ángulo de aquí está formado por este ángulo pequeño, que es el ángulo 1, más el ángulo alfa, que le estoy marcando aquí, ¿no es cierto? Ya, y el ángulo beta, que es todo este ángulo de aquí, el más grande, dice que corresponde a 2 veces este ángulo 1, porque son iguales estos ángulos, más el ángulo alfa, ¿sí? Cuando yo hago el despeje de este valor, ¿qué voy a obtener? Que el ángulo 1, ¿cierto? El ángulo beta va a ser igual a 2 veces el ángulo 1 más el ángulo alfa. Por lo tanto, el ángulo 1 va a ser igual a ¿qué? Al ángulo beta menos el ángulo alfa dividido para 2. ¿Ya? Aquí está la segunda ecuación que he planteado. Entonces, ¿qué hago? El reemplazo. Dice la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces la ecuación 2 que está aquí, voy a reemplazar en la ecuación 1. Entonces, en vez de poner 1, coloco lo que saqué del ángulo 1, que sería beta menos alfa sobre 2 más alfa. Y al resolver este ejercicio voy a obtener el resultado final que me va a quedar el que está en la tesis. Ángulo beta más ángulo alfa sobre 2 es igual al ángulo COA. ¿Sí? Fíjense en que aquí se planteó dos ecuaciones, ¿no? Entonces, con estas dos ecuaciones pude resolver el problema. Hice un reemplazo, sí, una sustitución de la ecuación 2 en la ecuación 1 y llegué a obtener el resultado final que me está pidiendo por sistemas de ecuaciones. Y relacionando los datos. Fíjense en cómo relaciona datos. Esto es importante. Relaciona los datos de alfa del ángulo 1 con beta. Al relacionar estos ángulos, obtengo las ecuaciones. Y esto me va a permitir que al despejar la ecuación y reemplazar en la otra, voy a obtener el resultado que me está pidiendo en la tesis. Recuerden, siempre es importante plantear ecuaciones que se basen conforme a lo que me está diciendo en la tesis, ¿sí? Y vamos al último. En este de aquí, nosotros tenemos que encontrar el valor del ángulo X, a que es igual. Entonces aquí plantea un trazo, ¿no es cierto? Continúa esta línea, son rectas paralelas para hacer ángulos alternos internos. Este ángulo X que está aquí va a ser el mismo que está acá, porque son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Y este ángulo que está aquí es el mismo que está abajo, por ser ángulos alternos internos entre paralelas, ¿no es cierto? Si aquí me da un valor de este ángulo, yo voy a sacar su suplemento, ¿sí? El otro ángulo que falta con los 180 menos la resta. Lo mismo voy a hacer con este ángulo. Si este ángulo vale 40, el complemento va a ser 140. Y así voy sacando ángulos, ¿no es cierto? Entonces, con estos datos que yo ya hice, ya pude tener más datos para el problema. ¿Qué hago? Voy a la tesis, me dice cuánto vale el ángulo X. Entonces dice que el ángulo X, dice el ángulo X más 70 grados es igual al ángulo a 96 más 40 grados. Esto dentro de la gráfica, ¿no? Vamos haciéndole el análisis. Entonces dice X, que corresponde a este valor, ¿no es cierto? Dice más 140 grados, este de aquí. En este de aquí nos vamos a basar, ¿no? Dice X más 140 más el valor de 70 más 84. Todos estos ángulos de aquí son ángulos que forman dentro de un cuadrilátero. Y me dice que al formar un cuadrilátero, siempre la suma de sus ángulos internos va a ser igual a 360 grados. ¿Estamos? Entonces, al encontrar este dato, yo voy a obtener ya directamente el valor que corresponde a X, que va a ser ¿cuánto? 66 grados. ¿Cuál era el proceso de este? Aplicar lo que corresponde aquí, hacer, en este caso, ¿no es cierto? Formar una línea adicional para que se forme, para que se cumpla el teorema o el postulado que dice ángulos alternos internos entre paralelas. Con eso completé la mayor cantidad de ángulos y aquí ya estaba la respuesta.
aquí se formó un polígono y la suma de los polígonos internos siempre me va a dar 360 grados. Entonces con esto de aquí voy a la ecuación, despejo X y obtengo ya el resultado, ¿sí? Entonces fíjense en que hay unos ejercicios que son similares a estos que ustedes van realizando, se llama esto construir, ¿no es cierto? Construir líneas o completar líneas para ir aplicando teoremas o postulados que me van a permitir trabajar con el resto de los ejercicios, ¿ok? Entonces, chicos, no se olviden para el deber del próximo martes de la trigonometría, páginas 194 y 195, los múltiplos del 5, ¿no? Del 35 al 55, ley de Calvache. De la página 36, los números 4, 7 y 9, y de la 38, el número 33 y 34, que en total me da 10 de ejercicios, ¿sí? Eso, por favor, hasta el próximo martes les suben de la tarea, ¿ok? Listo, chicos. Tengo que cerrar porque ya estoy tarde para ingresar a la otra clase. Ustedes también ingresaron un poco tarde. Ya me tocó esperarles como 10 minutos, chicos. Sí, entonces, por favor, no se olviden de desarrollar. Esto ya les subo a la plataforma para que tengan también como ejemplos, ¿no? Para que puedan seguir haciendo más ejercicios, ¿ok? Cuídense, chicos, que pasen bien. Bye, bye. Hasta luego, Fabi. Gracias. Que les vaya bien, chicos. Fabi, Chao, nos chao. vemos.